Del libro del Deuteronomio. En aquel tiempo dijo Moisés al pueblo: cuando presentes las primicias de tus cosechas, el sacerdote tomará el cesto de tus manos y lo pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces tú dirás estas palabras ante el Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante que bajó a Egipto y se estableció allí con muy pocas personas, pero luego creció hasta convertirse en una gran nación potente y numerosa. Los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos impusieron una dura esclavitud. Entonces clamamos al Señor, Dios de nuestros padres, y el Señor escuchó nuestra voz, miró nuestra humillación, nuestros trabajos y nuestra angustia. El Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa y brazo protector, con un terror muy grande entre señales y portentos. Nos trajo a este país y nos dio esta tierra que emana leche y miel. Por eso, ahora yo traigo aquí las primicias de la tierra que tú, Señor, me has dado. Una vez que hayas dejado tus primicias ante el Señor, te postrarás ante Él para adorarlo. Palabra de Dios. Y descansas a la sombra del Todopoderoso, dile al Señor: tú eres mi refugio y fortaleza, tú eres mi Dios y en ti confío. No te sucederá desgracia alguna, ninguna calamidad caerá sobre tu casa, pues el Señor ha dado a sus ángeles la orden de protegerte a donde quiera que vayas. Los ángeles de Dios te llevarán en brazos para que no te tropieces con las piedras. Podrás pisar los escorpiones y las víboras y dominar las fieras. Puesto que tú me conoces y me amas, dice el Señor, yo te libraré y te pondré a salvo. Cuando tú me invoques, yo te escucharé. En tus angustias estaré contigo. Te libraré de ellas y te colmaré de honores. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la Escritura afirma: muy a tu alcance, en tu boca y en tu corazón, se encuentra la salvación. Esto es el asunto de la fe que predicamos. Porque basta que uno declare con su boca que Jesús es el Señor y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado.
porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios será salvado por él. Palabra de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del Jordán y, conducido por el mismo Espíritu, se internó en el desierto, donde permaneció durante 40 días y fue tentado por el demonio. No comió nada en aquellos días, y cuando se completaron, sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres el Hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le contestó: está escrito, no solo de pan vive el hombre. Después lo llevó el diablo a un monte elevado y en un instante le hizo ver todos los reinos de la tierra y le dijo: a mí me ha sido entregado todo el poder y la gloria de estos reinos, y yo los doy a quien quiero. Todo esto será tuyo si te arrodillas y me adoras. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces lo llevó a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, arrójate desde aquí, porque está escrito, los ángeles del Señor tienen órdenes de cuidarte y de sostenerte en sus manos, para que tus pies no tropiecen con las piedras. Pero Jesús le respondió: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Concluidas las tentaciones, el diablo se retiró de él hasta que llegara la hora. Palabra del Señor. Queridos hermanos,
Estamos iniciando este tiempo de la Cuaresma. Nuestra Madre, la Iglesia, se preocupa mucho de la buena salud espiritual de nosotros, sus hijos, a quien nos ha engendrado en la fe. Y sigue invitando a muchos que todavía no participan de la gracia de los sacramentos que nos hacen hijo en el Hijo. Especialmente hay unos jóvenes catecúmenos que se están preparando para recibir los sacramentos de iniciación. Quieren, desean ser hijos amados del Padre, hermanos de Cristo, templo del Espíritu. Nosotros que ya lo somos, esa dignidad de hijos, cuando nos descuidamos, se debilita. Cuando estamos nada más metidos en el trabajo, en las responsabilidades diarias, a veces sin darnos cuenta resulta que nuestra fe se ha debilitado, que nuestro amor a Dios y al prójimo es muy poco, o quizás hasta lo olvidamos. Ya no hay paz en nuestro interior y nos falta la verdadera alegría de hijos. Hermanos, cuando hay tristeza y no hay paz, quiere decir que espiritualmente no estamos bien. Por eso necesitamos año con año esta experiencia de la Cuaresma que culmina en la Pascua. Hoy contemplamos en el Evangelio cómo Jesús inauguró pues la Cuaresma. Dice el Evangelio que Jesús, conducido por el Espíritu Santo, se internó en el desierto. El desierto, queridos hermanos, es el lugar para el encuentro con Dios, pero también es el lugar de la prueba, de la lucha, donde las fuerzas del mal nos ponen a prueba. Estas tres tentaciones, hermanos, que Jesús afrontó y que salió como el vencedor del mal, con la sabiduría de las Sagradas Escrituras, son toda una enseñanza para nosotros. Son ahí las tres tentaciones quizás más importantes que continuamente nosotros nos vemos afrontados por ellas y que también como Cristo debemos de vencer. Estas tres tentaciones son el de la gula, el de la ambición o codicia y el de la vanidad. Estas tres tentaciones las vivieron nuestros primeros padres, Adán y Eva, y ellos no fueron capaces de rechazarlas. El demonio les dijo: si comen de este árbol, serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Sin embargo, queridos hermanos, hoy celebramos que el que en un árbol venció, en un árbol es vencido, en el árbol de la cruz, por el nuevo Adán, por Jesucristo. Es interesante, hermanos, que el primer Adán del paraíso, él mismo se expulsó al desierto. El segundo Adán del desierto es conducido al paraíso. Y nos enseña a toda la iglesia en todos los tiempos a vivir esta experiencia de desierto para dar ese paso al paraíso, a la vida eterna, a la tierra prometida. Hermanos, miren qué interesante la primera tentación que el demonio pone a Jesús. Después de 40 días sin probar alimento,
Jesús sintió hambre y aprovecha eso Satanás para ponerle esta tentación, esta prueba. Le dice: si eres el Hijo de Dios, mándale a esta piedra que se convierta en pan. Miren qué interesante. El demonio quiere atentar, destruir la identidad de Jesucristo como el Hijo eterno del Padre. Por eso lo reta y le dice: si eres el Hijo de Dios. Es la tentación, queridos hermanos, de pretender vivir esta vida solamente para comer. Es la tentación que a veces también nosotros tenemos de vivir simplemente esta vida nomás para comer y beber, nomás para consumir, tener cosas, satisfacer nuestros deseos, estar al servicio simplemente del placer. Hermanos, nos puede pasar. Estamos viviendo en este mundo nomás para comer. Miren cómo responde Jesús a esta tentación, y no se nos debe de olvidar a nosotros. Jesucristo, con la sabiduría de la Escritura, le responde al Satanás: no solo de pan vive el hombre. Queridos hermanos, el pan no es lo único que le da salud o plenitud al ser humano. Es muy poco. El ser humano necesita algo más que simplemente pan. Ciertamente que en la sociedad en la que vivimos hay muchos hermanos nuestros que no tienen de comer. Hay hambre en nuestro mundo. Pues el Señor Jesucristo, hermanos, la iglesia quiere que seamos capaces de despertar en la sociedad en la que vivimos el hambre de justicia y de amor por el necesitado. Nuestra sociedad parece ser una sociedad egoísta y satisfecha e indiferente al hambre de los necesitados. Jesús multiplica el pan, pero ¿saben qué? No para satisfacer sus necesidades, sino para dar de comer a los que tienen hambre. Por eso, queridos hermanos, esta tentación tenemos que también nosotros vencerla. Nos dice Jesús: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Queridos hermanos, la palabra de Dios es el alimento que necesitamos. La sabiduría de la Escritura es lo que realmente llena de plenitud y satisface la vida del ser humano. Si ayunamos en estos días de Cuaresma, es para que también y sobre todo tengamos hambre de Cristo, el verdadero pan que ha bajado del cielo, que el que lo coma no morirá para siempre y tendrá vida eterna. La segunda tentación que el demonio pone a Jesús es una tentación también muy actual. Lo lleva a la parte más alta de un monte y le permite ver todos los reinos de la tierra. Y miren con qué desfachatez habla el demonio. Les recuerdo que cada vez que habla el demonio, habla no la verdad, sino que habla él. Mentira, es el padre de la mentira. Con desfachatez se atreve a decirle a Jesús: mira, a mí me ha sido dada toda la gloria y el poder de estos reinos, y yo la doy a quien quiero. Si te postras, si te arrodillas, si me adoras, todo esto será. Qué tontería, hermanos, y desfachatez para el demonio decirle esto al verdadero Dios, dueño de... Hermanos, es la tentación que tenemos
vivimos en la actualidad, muy de moda, es la tentación de tener, del poder, es la tentación de la ambición, de la codicia. Parece que nuestra sociedad, hermanos, que es materialista y consumista, ha hecho de su Dios al dinero, las cosas. Por eso Jesús responde a esta tentación diciendo: solo a Dios adorarás y solo a Él has de servir. Queridos hermanos, cuando el ser humano no sabe ser agradecido y reconocer que todo bien viene de Dios, no sabe adorar a Dios. Solo el hombre, el ser humano agradecido, es capaz de ponerse de rodillas ante Dios y adorarlo. Miren, hermanos, cuando el ser humano no aprende a adorar a Dios, va a andar arrastrándose ante las cosas, va a andar adorando al dinero, y ese será su Dios. El demonio, queridos hermanos, quiere ofrecerle a Jesús la gloria y el poder, pero si él se somete a adorar al demonio. A veces nos puede pasar a nosotros, hermanos, que seguimos a Jesús, pero buscando la gloria, el poder, y a veces sometiéndonos a la injusticia, a la mentira y a atentar gravemente contra la dignidad del ser humano. Cuando pasa eso, quiere decir que estamos arrodillados ante el demonio. Es diabólico aquel poder humano que hace someterse y traiciona la injusticia, el amor a los necesitados y a los pobres. El ser humano ha de adorar al Dios de los pobres, al Dios de los hambrientos y necesitados. La tercera tentación consiste en que el demonio se lleva a Jesús a la parte más alta del templo allá en Jerusalén, y miren lo que ahora dice el demonio. Ahora él pretende usar las Sagradas Escrituras y le dice: tírate de aquí, porque dice, está escrito que los ángeles te van a sostener para que no tropiecen tus pies sobre piedra alguna. Pero Jesús responde: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, esta tercera tentación es la tentación de la vanidad. El demonio quería que Jesús fuera un Mesías triunfalista, que de una manera fácil y espectacular se valiera de su poder para mostrarse ante el mundo como un Mesías triunfalista. Es la tentación, queridos hermanos, que nosotros seguimos teniendo. La tentación de andar buscando a Dios, pero para pedirle un milagro. Queremos que nuestros problemas y nuestras dificultades se solucionen de una manera mágica, y andamos buscando un milagro tras otro milagro. Por ejemplo, cuando tenemos problemas económicos, buscamos a Dios y le decimos: Señor, pues que me saque la lotería. ¿Y cómo no? Hermanos, miren qué terrible que esto nos puede pasar también a nosotros. Buscar a Dios simplemente para que de manera mágica solucione nuestras cosas o nuestros problemas. Dios quiere, hermanos, que confiando en Él asumamos nuestras responsabilidades. No tentarás al Señor tu Dios. Queridos hermanos, estas tres tentaciones son las tentaciones quizás más comunes
que el ser humano de todos los tiempos habrá de vencer y superar. Dios nos da la gracia, hermanos, en estos días de Cuaresma y nos anima para que así como Él, que es vencedor del mal, así también nosotros sofoquemos el pecado en nuestras vidas. Ese pecado de gula, de ambición, de vanidad. Hoy Jesús nos dice la sabiduría de las Sagradas Escrituras que no debemos olvidar. No solo de pan vive el hombre. Adorarás al Señor tu Dios y solo a Él servirás. Y no tentarás al Señor uno. Que Dios nos dé la gracia, hermanos, de tomar en serio esta Cuaresma. Que Dios nos dé la gracia de veras de que en esta Cuaresma demos un paso serio de conversión. Que vivamos con integridad nuestra dignidad de ser hijos de Dios. Jesucristo nos enseña a vivir absolutamente para hacer la voluntad del Padre, no nuestra voluntad. Y para eso es la Cuaresma, un entrenamiento, una disciplina, una lucha para que como hijos de Dios vivamos absolutamente para hacer